Juan Ignacio Crespo, analista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo ve la fotografía, cómo ve el entorno en el que se está moviendo ahora mismo la economía internacional y cuáles son las claves que considera que ahora mismo son importantes para el inversor? Bueno, un día como hoy hay que hablar de la Reserva Federal, ¿no? Aunque hayan pasado varios días, la consecuencia más importante, aparte de la caída en el precio de los activos, como hemos estado viendo jueves y viernes y hoy por la madrugada en Asia-Pacífico, yo destacaría sobre todo el movimiento tan rápido que ha hecho el euro frente al dólar, o al revés, como se quiera ver. Es decir, desde el cierre del martes, el euro ha caído, la cotización del euro ha caído un 2,40% frente al dólar. No era normal ver caídas tan rápidas en los últimos tiempos. Los últimos años se han caracterizado por una estabilidad bastante grande en los mercados de cambio, por cambios paulatinos en las cotizaciones, y esto, pues la verdad es que augura que podemos tener un periodo corto, yo creo, de debilidad del dólar. Mi perspectiva es que el dólar está en uno de sus ciclos bajistas desde diciembre de 2016, es decir, ya vamos para 5 años, y dentro de este ciclo bajista, sin embargo, no creo que vaya a llegar tan abajo como llegó en 2008, que llegó a 1,60 contra el euro, ¿no? Ahora está en 1,18 y podría irse a 1,15, 1,16 para después volver a debilitarse. Pero lo más importante es que ha cambiado el criterio con el que los mercados estaban debilitando o fortaleciendo el dólar, que era el diferencial de tipos de interés con Alemania. A pesar de lo que dijo la Reserva Federal, los tipos de interés de largo plazo de Estados Unidos han bajado, el diferencial con Alemania se ha estrechado y a pesar de eso el dólar se ha fortalecido. Es decir, algo que va contra la lógica normal, ¿no?, de que el diferencial de tipos de interés pues favorece a la moneda que lo tiene más alto. Y bueno, y la caída de todos los activos en jueves, viernes, hemos estado viendo que es que caía absolutamente todo. Caía el precio de los metales industriales, el precio de las materias primas agrícolas, las bolsas, ha caído, como comentaba, el euro, ha caído el gas natural, es decir, absolutamente todo, menos los metales preciosos también caían. La única excepción, porque no caía era el precio del petróleo, ¿no? Bueno, es una situación un poco nueva, vamos a ver si persiste o no. Inflación, Juan Ignacio, se sigue hablando ahora con los precios de las mercancías en China encareciéndose en torno del 300%, ¿sigue siendo la inflación algo pasajero o empieza a tener visos de que puede convertirse en algo más estable? Bueno, mi tesis, desde incluso antes de que lo dijera la Reserva Federal, era que la inflación iba a ser transitoria, y sigo manteniéndola, pero ya no con la firmeza con la que lo decía hace unos meses. Estamos viendo fenómenos muy curiosos. Para mí el más llamativo, porque ilustra muy bien la situación, es el de la madera de construcción en Estados Unidos, que desde principios del año pasado, es decir, desde antes de la pandemia, ha subido un 320% hasta el mes de mayo. No estoy tomando el punto más bajo del mes de marzo, abril, ¿no?, como se suele tomar en los titulares de los periódicos para escandalizar un poco con lo abultado de las cifras, sino desde principios de año, desde comienzos de enero, ha subido ese precio un 320%. Desde mayo aquí, en las 6 semanas que han transcurrido desde mediados de mayo, el precio ha caído un 41%, pero todavía está más de un 50% por encima de su máximo histórico del año 2018, en la cima del ciclo económico anterior al actual. Bueno, si esa caída del precio de la madera continúa, será un signo muy bueno de que las presiones inflacionistas pues van a ser pasajeras. De hecho, desde mediados de mayo ha caído bastante el precio de las materias primas agrícolas, que era de lo que más tensionaba, y el precio del petróleo hasta ahora, a mí, como sabe, no me ha asustado ni lo más mínimo. Estamos en precios del petróleo Brent que son los mismos de mediados de 2019, con lo cual pues no hay nada extraordinario. El precio del petróleo está en la parte alta del intervalo en el que se ha movido en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Por lo tanto, creo que la inflación va a seguir siendo transitoria por la vía de las materias primas
pero me preocupa un poco más el aspecto que añade también presión a los precios, que es el descabalamiento que se ha producido en la economía global, los cuellos de botella en la cadena de distribución, en la cadena de producción, y además con rebrotes de la COVID-19 en puertos de China, que los está operando a un 40% de su capacidad, o al menos así era en los últimos días, y por lo tanto pues podemos ver de nuevo problemas de los que vivimos el año pasado y en algún momento de nuevos dislocamientos en la cadena de producción y en la cadena de distribución que forzarían los precios al alza. ¿En qué situación está ahora mismo también ese recorte de estímulos por parte de la Reserva Federal, también por parte del Banco Central Europeo, después de ver que la Reserva Federal adelanta posibles subidas de tipos ya a 2023, o adelanta al menos un año? ¿Eso puede adelantar también el recorte, el tapering? ¿Puede adelantar esa situación? Podría adelantarlo, pero vamos, no lo creo. En Europa yo creo que vamos a seguir con la hoja de ruta que tiene marcado el BCE, y en Estados Unidos también. Una cosa es que en la encuesta esa interna que hacen el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, pues una mayoría clara se haya decantado por dos subidas de tipos en el año 2023, pero en la encuesta trimestral que hagan en septiembre pues puede ocurrir exactamente lo contrario. Es decir, que es una indicación, los mercados reaccionan como es normal, pero no hay que tomárselo como algo firme, puesto que si la economía americana flojeara y si las tensiones inflacionistas pues disminuyeran, pues igual en septiembre nos encontrábamos con que la subida de los tipos la volvían a retrasar al año 2024, ¿no? Entonces hay que tomárselo con un grano de sal y estar muy pendiente de ver cómo las tensiones inflacionistas y esos dislocamientos en la cadena de producción y de distribución pueden terminar dando al traste con el crecimiento tan fuerte de la economía global. Hoy lo comento en mi artículo en Invertia, que quizás ese exceso de euforia en el crecimiento económico tras la pandemia puede terminar convirtiéndose en su contrario. Por ejemplo, esa subida de precios tan enorme del precio de la madera o de los costes de producción también en la construcción en España, pues puedan terminar provocando un encarecimiento de la vivienda y que la demanda se retraiga, ¿no? Y que por lo tanto, pues, o que esos parones de la industria automovilística, porque no le llegan los microchips que necesita, otros cuellos de botella que se están produciendo, pues pueden terminar provocando caída de la producción y finalmente que la industria manufacturera, en vez de estar tan expansiva como ha estado en todo momento prácticamente, porque ha sido la de servicios la más afectada, pues la industria manufacturera se termine resintiendo, aparte de esos brotes nuevos de la COVID que pueden terminar también desinflando un poco lo que llaman los anglosajones el juego de la reflación, que es un poco lo que señalaba esta mañana el Financial Times, que parecía que había pinchado. Bueno, eso era un comentario impresionista propio de los titulares de un periódico, pero que sí que hay que ser cautelosos y tener la vista puesta en esos elementos que pueden terminar provocando una desaceleración de este nivel de crecimiento tan fortísimo que estamos teniendo. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Gracias por ponernos el foco. Buen día y buen negocio, buena semana. Gracias.